Biblia nos enseña y nos invita a alabar a Dios porque Él es bueno. Y es la invitación que te hacemos también en este día, en esta mañana. Honrar a Dios, reconocerle, elogiarle, alabarle, porque Él en verdad es bueno. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, y en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia, guíame. ¿Puedes decirlo porque tú eres bueno? Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, y en ella yo me deleitaré, y en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia, guíame. Es nuestra oración esta mañana, Señor, para ti. Reconociendo que tú eres bueno, confesando que podemos confiar en ti, Señor. Nos deleitamos en tu justicia, en tu fidelidad, en tu misericordia, Señor. Queremos caminar en tu verdad, Señor. Enséñanos, encamínanos, Señor. Alabado seas. Amén y amén. Que nos permite estar aquí, que nos permite acercarnos a Él, que nos permite atender a sus palabras y acercarnos a su voluntad. Es para mí un enorme privilegio ser mensajero, ser responsable del mensaje del día de hoy. Espero no hablar mis palabras, espero que Dios ponga sus palabras en mi boca y que lo que aprendamos, lo que leamos, lo que revisemos y repasemos de su preciosa palabra se haga vida en nosotros. Le pido al Señor que Él nos enseñe con provecho el día de hoy. Les invito a que me acompañen en una oración para entrar en esta sintonía y que todo este tiempo esté en las manos de nuestro buen Dios. Dios, te doy muchas gracias por tu amor, por tu verdad, por tu cuidado. Gracias por permitirnos estar en este lugar, Señor. Gracias porque tu palabra nos limpia, nos capacita, nos instruye, Señor, nos anima, nos llena, nos corrige, Señor, nos quebranta. Yo te pido que el día de hoy, Señor, seas tú enseñándonos a todos, Señor. Queremos disponer nuestros corazones, nuestros oídos, estar atentos, Señor, receptivos a tu mensaje, Señor, y permite que también seamos practicando, Señor, tu instrucción, Señor, siendo hacedores de tus palabras, Señor.
Gracias, Señor, por este momento. Lo ponemos en tus manos, Señor. Te pido que llenes este espacio, Señor, de ti, de tu amor, de tu presencia, Señor, de tu verdad. Y toques cada vida aquí. Enséñanos tú, Señor. Utilízame conforme a tu voluntad, Señor, a tu poder y a tus propósitos. En tu nombre oramos. Amén. Estamos viviendo una realidad particular como humanidad, una realidad que no advertíamos, que en algunos sentidos nos tomó por sorpresa, en muchos sentidos. Una realidad global en estado de emergencia en el país, en la ciudad, en diferentes países, en diferentes ciudades, pues que no deja de impactarnos. Que no deja de sacudirnos y de ponernos a pensar también. Una realidad global que afecta a muchas personas y que ha tocado a muchas personas, pero que al final se vuelve una realidad individual y cada uno de nosotros está viviendo de una manera particular esto que acontece. Y al final de cuentas, pues tenemos una perspectiva particular porque pues cada uno vive su vida y mira las cosas desde la óptica pues que tiene, que ha aprendido también, pero no necesariamente o no siempre esa óptica es la óptica indicada o la óptica correcta o completa. Y por eso tengo en mi corazón hablar en esta mañana respecto de una visión completa, amplia de la realidad, más allá de la verdad. No basada en nuestra opinión, no basada en la opinión de otros, sino basada en la verdad revelada, lo que tenemos en la Escritura. Así que te animo a preparar ese corazón, a preparar esa mente para recordar, para afirmar, para abrazar la verdad que nos habla de la realidad del mundo, la realidad que nos rodea, a la que debemos prestarle atención y cómo debemos afinar nuestra visión para que lo que la Biblia nos recuerda, nos enseña de lo que vivimos sea realmente el fundamento de nuestra perspectiva y al final de cuentas de nuestro caminar. No desconozco la realidad que hay en la actualidad. Sea lo que pienses que está detrás de esta pandemia y de estas circunstancias, es una realidad innegable. Y tampoco desconozco la realidad que puedas estar viviendo en tu particularidad, en tu vida personal. Como estoy seguro que Dios tampoco desconoce eso, pero sí te invito el día de hoy a ampliar tu vista, a ampliar tu visión y dejar que las verdades de Dios definan de una manera más clara el panorama, no solo para verlo mejor, sino para afrontarlo de la manera correcta y vivir de la manera correcta en estos tiempos, en esta circunstancia y en esta temporada. Quiero comenzar con un panorama general. Tengo 7 puntos que quiero recordar o compartir con ustedes el día de hoy que nos afinan esta visión para entrar entonces en materia con el mensaje que siento en el Señor compartir el día de hoy. Muy bien, entramos entonces a nuestro marco contextual y a este panorama asociado a las palabras que el Señor nos dejó en su palabra. El primer punto es el siguiente: el mundo es un lugar difícil. Jesús dijo, y está consignado en el Evangelio de Juan, capítulo 16, dijo: en el mundo tendrán aflicción. El mundo es un lugar golpeado por el pecado, es un lugar que no es sencillo, es un lugar difícil e incluso hostil, en el que se nos ha advertido que tendríamos aflicción. Ese es el primer punto, y creo que es relevante, es importante tenerlo presente. Se nos había avisado y se nos aclara en la palabra: en el mundo tendremos aflicción. No es la única verdad, pero es el primer punto que quiero que recordemos y tengamos presente el día de hoy. El mundo es un lugar golpeado por el pecado, pero a su vez
gobernado por el maligno. Y ese es el segundo punto de este panorama. El mundo está bajo el maligno. Dice en Primera de Juan, capítulo 5, el mundo entero está bajo el maligno. Es parte de lo que hace que el mundo sea un lugar hostil y difícil. Y también dice en Efesios capítulo 2 que el maligno es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que el mundo es un escenario que está gobernado hasta cierto punto por el maligno, por el enemigo. Él es el príncipe de la potestad del aire y el aire rodea todo el planeta Tierra y es el espíritu que opera en la actualidad en los hijos de desobediencia. La Biblia enseña que hay dos hijos o dos tipos de personas en la tierra: los hijos de ira o los hijos de desobediencia, los hijos del diablo, y los hijos de Dios. Y en los hijos de desobediencia opera el maligno, que es el príncipe de la potestad del aire y que está operando en estas personas que no han conocido la verdad, que no han sido libradas de esta potestad. Y bueno, ese es el segundo punto. El tercer punto para recordar y tener muy presente el día de hoy es: Dios es soberano y sigue siendo rey. Aun cuando se dice que el maligno es el príncipe de la potestad del aire y el mundo está bajo él, bajo su influencia, Dios está por encima de todo. Él es soberano y sigue siendo rey. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. También dice el Salmo 135:6: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Así que mantén presente esta perspectiva de manera completa. El mundo es el escenario en el que habitamos. No es un lugar fácil. La vida en la tierra no es la gran maravilla. La vida en la tierra tiene sus dificultades. De hecho, no fuimos diseñados, no fuimos creados para la vida en esta tierra, tal como se está dando en la actualidad. El mundo es un lugar difícil. El mundo entero está bajo el maligno, pero aún así Dios es soberano y es el rey. Es el rey sobre todo el universo y sobre toda la creación. Número 4, Jesús vino al mundo para revelar el reino de los cielos y el reino de Dios. Entonces, dice Mateo 4:17, narrando el inicio del ministerio de Jesús en la tierra: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también dice en Mateo 12:28, está hablando Jesús, dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Así que en la soberanía del reino de Dios, Dios que es rey, a pesar del mundo haber sido golpeado por el pecado y estar bajo la influencia del maligno, Dios envió a su Hijo para revelar el reino de los cielos, el reino de Dios. Y Jesús vino a anunciar y a cumplir aquella buena noticia, aquella realidad del reino de Dios, del reino de los cielos, que es este cuarto punto que les comparto el día de hoy para enmarcar nuestra perspectiva completa, de la palabra, según lo que la palabra de Dios nos revela y nos recuerda. Muy bien, quinto, Jesús ha vencido al mundo. Jesús venció al mundo, y no solo al mundo, venció a sus enemigos, venció a los principados y a las potestades. Completo un verso que había leído ya en el primer punto. Juan 16:33, está hablando Jesús y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Mira que no dice yo cambiaré al mundo. No dice yo evitaré las aflicciones. Dice yo he vencido al mundo. Jesús no vino para transformar el mundo. Jesús no vino para rescatar al mundo. Jesús vino para rescatar a los seres humanos. Jesús vino para revelar el reino de los cielos, y todo aquel que cree en él no se pierde, mas tiene vida eterna. Vence al mundo y es incorporado en el reino del amado Hijo de Dios. Y aquí dice, aunque en el mundo van a tener aflicción, ustedes pueden confiar, porque yo he vencido al mundo. También dice Colosenses capítulo 2, verso 13, y a vosotros, estando muertos en pecados, habla de nuestro pasado cuando éramos hijos de ira o hijos de desobediencia, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Si somos gentiles, si no somos del pueblo judío, había dos realidades por las que estábamos muertos. Por un lado, nuestros pecados, la realidad más ruda, pero además la incircuncisión de nuestra carne. Ni siquiera éramos parte del pueblo de Israel. Dice, aún estando en esa condición, nos dio vida, o os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que Jesús venció al mundo, venció a sus enemigos, vino a anunciar el reino, y nosotros entonces, punto número 6, los que hemos creído, los que hemos recibido, los que hemos nacido de nuevo por la fe en Jesús, hemos vencido también al mundo. Voy a repasar así rápidamente. El mundo es un lugar difícil. El mundo entero está bajo el maligno. Dios es soberano sobre todas las cosas y sigue siendo rey. Jesús vino a revelar el reino de Dios y el reino de los cielos. Jesús venció al mundo y venció al enemigo. Y sexto, nosotros, los que hemos creído en él y hemos nacido de nuevo, también hemos vencido al mundo. Y de alguna manera dejamos de ser del mundo. Quiero recordarte o compartirte estos pasajes. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que al haber depositado nuestra fe en Jesús y en su mensaje, al haberle recibido, nacemos de nuevo y vencemos al mundo. Colosenses capítulo 1 verso 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Éramos como aquellos hijos de desobediencia sobre los que actuaba el espíritu del príncipe de la potestad del aire, pero Jesús, el Padre dice acá, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ese reino maravilloso, ese reino celestial, ese reino de Dios que sigue y será por siempre, que vino Jesús a revelar, es un reino al que nosotros somos incorporados por el amor del Padre, la obra del Hijo, siendo librados de la potestad de las tinieblas. Juan capítulo 17 tiene la oración de Jesús por sus discípulos y también orando por los que vendríamos a ser añadidos. Y dice, no son del mundo, hablando de ellos. Y en últimas nos alcanza a nosotros. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Está orando Jesús. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús está pidiendo que sus discípulos sean santificados.
sean apartados, sean guardados, sean limpiados, sean consagrados en la verdad de Dios. Y afirma, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, dice Jesús, así yo los he enviado al mundo. Así que los que nacemos de nuevo, somos librados de la potestad de las tinieblas, somos trasladados al reino del Hijo amado, ya no somos del mundo, aunque permanezcamos ahí. Dice Romanos capítulo 8, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que aquellos que hemos sido llamados, que hemos sido rescatados, aquellos que amamos a Dios, podemos recibir esta promesa. Los que obedecemos a su palabra, los que vivimos de acuerdo a su voluntad, podemos asegurar nuestro corazón y tener confianza en que Dios hace que todas las cosas resulten a nuestro favor. Entonces, el panorama es el siguiente: Dios es soberano, Dios es rey, Dios ha revelado su reino en su Hijo. En Jesús hemos nacido de nuevo, hemos sido rescatados del mundo, rescatados de la influencia de las tinieblas. Y aunque permanezcamos en el mundo, Dios se ocupa de que todas las cosas resulten a favor de los que le amamos, de los que hemos sido llamados conforme a su propósito, de los que caminamos en su preciosa palabra. Y el séptimo punto con el que quiero introducir esta enseñanza del día de hoy es, ya lo he dicho, pero lo reitero, seguimos en el mundo. Jesús, en la misma oración, Juan capítulo 17, dice: no ruego que los quites del mundo. O sea, Jesús y el Padre querían y quieren que sigamos en el mundo. Dice, sino que los guardes del mal. Y sigo leyendo para ampliar el contexto: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hablando Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y hay que distinguir aquí, cuando usamos la palabra mundo, cuando se hace referencia a el escenario, que es del que estamos hablando, y también cuando se hace referencia al conjunto de los que viven en el mundo, porque la palabra puede ser usada en ambos sentidos. Puede hablarse del mundo como el escenario, como cuando se nos dice: en el mundo tendréis aflicción. Y también se puede hablar del mundo como el conjunto de los que habitan el mundo, como cuando se dice: Dios amó al mundo. En este caso, somos enviados al mundo. Habla en parte de las dos aplicaciones. En el escenario del mundo, donde Jesús dice: no ruego que los saques de ahí, pero también enviados a aquellos que, estando en el mundo, aún no han sido rescatados de una vana manera de vivir. Visión correcta. ¿Qué me pasa? ¿Qué me duele? ¿Qué sucede? ¿Qué hay en mi entorno? ¿Qué hay alrededor? ¿Qué hay un poco más afuera? ¿Qué está pasando en la ciudad? ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en el universo? ¿Qué está pasando en la esfera de lo natural, de lo terrenal? ¿Qué está pasando en la esfera de lo inmaterial, de lo espiritual? ¿Qué está pasando en la esfera del reino de los cielos? ¿Qué hay en el corazón del Padre? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿En qué tiempos estamos viviendo? ¿Y cómo debemos pararnos frente a esa realidad? Tener una correcta visión, poder discernir lo que realmente es la realidad completa, es importantísimo. De hecho, es una expectativa que hay sobre nosotros como hijos de Dios. Jesús regañó a esa generación a la que Él vino a visitar, diciendo: ustedes miran el cielo y pueden decir si va a llover o no. Pero los tiempos, las sazones, los moveres, el propósito de las cosas del reino, no los pueden discernir. De hecho, los rechazaron. Se espera de nosotros que no pase igual.
¿Qué tanta información tienes de lo que pasa en la tierra? No sé si sea bueno o malo tener esa información y qué tanta, pero que sea mucho menor a la información que tienes de las cosas del reino. Y que si en algo estás ubicado, no sea en lo que pasa tanto en la tierra como en lo que el Señor ha revelado y que ha de pasar en su reino. La Biblia nos aclara que somos extranjeros. ¿Cómo extranjeros si aquí nacimos? Porque no solo nacimos en la carne, también nacimos de nuevo, y cuando nacimos de nuevo, ese nuevo nacimiento nos sacó de la condición del mundo, nos sacó de ser del mundo y nos pasó al reino de su amado Hijo. Por eso se dice que somos extranjeros, y no solo extranjeros, peregrinos. ¿Qué es un peregrino? Es alguien que está de paso, que pasa por un lado, aunque está en algún lugar y de pronto puede pasar la noche, puede compartir, puede trabajar en algo, puede hacer algo, puede comer, tiene una claridad de que está de paso. Viene de algún lugar, sobre todo va a algún lugar, tiene un destino, y ese lugar, digamos, en el que está de paso, pues no le define, no le da nacionalidad, no le da paternidad, no le da identidad. Es un escenario en el que él está, pero no pertenece a ese lugar. Igualmente nosotros estamos en este escenario, pero no pertenecemos al mundo. No somos del mundo, por eso Jesús aclara, por eso el mundo nos desconoce. Y si estoy viviendo en la luz, es lo que seguramente ha de pasar. El mundo alrededor, las personas que aún no han conocido la verdad, desconocen nuestro caminar, porque es un caminar de luz, es un caminar distinto, es un caminar de acuerdo al reino. Somos hijos del reino, no hijos del mundo. Somos hijos de Dios, no somos hijos del diablo. Hemos sido librados de esa influencia y de esa potestad en la que andábamos en otra época, pero ahora el Hijo nos ha liberado. Y si el Hijo nos libertó, somos verdaderamente libres. El mundo es un lugar difícil, no lo vamos a negar, seguramente lo reconocemos, y hay momentos en los que más nos damos cuenta de esto. Es un lugar hostil. El mundo entero está bajo el maligno. Aún así, Dios es soberano y sigue siendo rey sobre la creación. Jesús vino a revelar el reino de los cielos y el reino de Dios. Y el que nace de nuevo, el que cree en el Hijo, es librado de la potestad del mundo y de las tinieblas y pasa a ser parte del reino de Dios. Jesús ha vencido al mundo, ha vencido a Satanás. Y nosotros, que hemos creído en Jesús, que somos cristianos verdaderos, que somos hijos de Dios, también entonces hemos vencido al mundo. Aún así, seguimos en el mundo, y ese panorama nos debería servir de mucho para poder caminar con una perspectiva correcta en este tiempo, mientras sigamos en este lugar. Y hablando de perspectiva y de visión, y habiendo aclarado este cuadro, quiero que entremos en materia. Y hay un pasaje muy pertinente y muy especial en el que quiero transmitir, que quiero compartir con ustedes, en el que siento que hay un mensaje muy pertinente para nosotros el día de hoy. Y es en la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 6. Y les invito a que vayamos allá y a que leamos, recordemos, afirmemos y respondamos a la preciosa palabra de Dios en esta hermosa carta y en este maravilloso pasaje. No olvides todo este panorama que de manera rápida acabamos de describir. Desde el verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por supuesto que es importante que nuestra fuerza no esté en el mundo, no sea del mundo, no sea nuestra fuerza, sino sea la fuerza del Señor Jesús. Y que su poder, su maravilloso y glorioso poder, sea el que nos dé fortaleza. Y es algo a lo que se nos anima, el tomar fuerzas en Él,
tomar fuerzas de Él y que nuestra seguridad esté en el Señor. Sigue diciendo verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así que aquí se nos anuncia que hay un recurso o un grupo de recursos que Dios nos ha dado y que pues se nos invita a aprovechar, a tomar, con una razón particular, el poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque seguimos en este escenario difícil y no desconocemos las maquinaciones y las intenciones del enemigo. Y si somos conscientes de todo esto que se nos recuerda en su palabra, podemos entonces responder y decir, ok, Señor, lo que tú nos has dado, todos estos recursos que tú has puesto a nuestra disposición, yo voy a tomar de ellos. Y tomando de ellos, voy entonces a permanecer firme. Firme contra las acechanzas del diablo, aquel que quiere destruir, que quiere dividir, que quiere confundir, que quiere robar, que quiere matar, que quiere que tu vida en esta tierra no tenga sentido, que quiere que tu vida y tu pasaje como peregrino en esto no sea bien vivido, no sea fructífero, quiere robar, matar y destruir. Afirma el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y este es un principio muy importante. Nuestra guerra, nuestra lucha no es contra los seres humanos, no es contra los compañeros, no es siquiera contra los hijos de desobediencia, no es contra el hombre, no es contra carne y hueso, no es contra carne y sangre, como se decía en esa época, como quedó ahí consignado, no es contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí hay al menos 3 cosas que se nos aclara que en las que yo quiero enfatizar. La primera, ya lo dije, no tenemos una lucha contra seres humanos, aunque a veces pareciera, porque por supuesto, en los hijos de desobediencia está operando el príncipe de la potestad del aire. Podríamos confundirnos y creer que nuestra lucha es contra esas personas que de pronto nos acusan, que de pronto nos persiguen. Pero aquí se aclara que no es con ellos. Lo segundo que se aclara es que la lucha es contra un mundo espiritual, contra un enemigo espiritual. Y lo tercero que se aclara es que es un enemigo numeroso. Se da como todo el rango o las jerarquías, pero se habla de varias de ellas. Dice contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que el príncipe de la potestad del aire tiene toda esta organización y hay una cantidad de enemigos contra los que tenemos lucha, contra los que hay una guerra declarada, una guerra real. El mundo es un escenario de guerra, es un campo de batalla y hay una guerra permanente. Te des cuenta o no, lo reconozcas o no, estés enlistado o no, estás en el escenario, en el campo de batalla. Siendo esto cierto, el apóstol Pablo nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, está insistiendo, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Así que mientras estamos aquí en la tierra, somos susceptibles de ser atacados, somos susceptibles de pasar por esto que se describe como el día malo. Pero si tomamos de la armadura de Dios, aún esas acechanzas, esos ataques, esas amenazas y esa temporada difícil no va a poder tumbarnos, no va a poder hacernos caer. Más bien, cuando todo haya pasado, seguiremos firmes. Estaremos firmes. Y es lo que Dios quiere que pase con nosotros. Y es lo que debe pasar. Y es lo que al final tú y yo queremos. El permanecer firmes a pesar de
toda la adversidad cumplir el propósito de Dios y cuando se haya acabado todo, seguir firmes. Y comienza el apóstol Pablo a describir de alguna manera como analógica, comparativa, cuáles son estos recursos, cuál es esta provisión que Dios nos ha dado que debemos tomar para resistir, para estar firmes. Lo primero que dice es: ciñan vuestros lomos con la verdad. Y aquí la invitación es directa a vivir una vida de honestidad, a vivir una vida de verdad, a vivir una vida sin ninguna clase de engaño. Es lo primero que se llama o que se nos invita a tomar, a ceñir nuestros lomos con la verdad. El ceñir nuestro lomo nos va a permitir caminar con fuerza, caminar con velocidad. Y entonces, sin máscaras, sin engaño, sin mentira en nuestra vida, sin ninguna clase de simulación, poder comenzar a estar firmes. ¿Qué hago en esta temporada? ¿Cómo respondo a estas dificultades? ¿Cómo me comporto en esta situación? Una primera respuesta muy importante que debemos entender es: vive la verdad, vive con la verdad, habla con la verdad. Que tus palabras sean honestas, que tus compromisos sean reales y que estés libre de hipocresía, de mentira, de engaño, de tinieblas. Ciñe tus lomos con la verdad. Dios es un Dios de verdad y Él opera donde hay verdad. Y nos ha llamado a nosotros a ceñirnos con la verdad. Dicho de otra forma, y lo podemos aplicar con cada uno de estos recursos que Dios nos ha dado, el no vivir en esto nos hace vulnerables a flaquear, a caer, a ser abatidos por las acechanzas del enemigo. Una de las formas en las que podemos hablar de esta invitación es no dar papaya, no dar pie, no dar espacio, no dar lugar a que el diablo tome ventaja. ¿Cómo cierro la puerta? ¿Cómo no doy papaya? Primero, viviendo en la verdad, dejando de vivir cualquier clase de engaño, viviendo con honestidad y con sinceridad. Es algo que es posible por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Segundo, dice: y vestidos con la coraza de justicia. Aquí la invitación es a vivir justamente, a caminar en rectitud, a hacer lo que es conveniente, a hacer lo que es correcto, a vivir con justicia. Así me pongo este recurso. No solo entonces estoy viviendo en la verdad, siendo honesto y siendo transparente, sino también entonces estoy haciendo lo correcto. Y no estoy permitiendo ninguna forma de injusticia en mi vida, o en mis juicios, o en mis actuaciones o reacciones. Y es la invitación a nosotros, que no somos del mundo y aún permanecemos acá, que somos hijos del reino y que podemos entonces vivir justamente, a hacerlo para estar firmes contra las acechanzas del enemigo. De nuevo, si no vives una vida recta, si no practicas la justicia, estás abriendo puertas, estás dando espacio, estás dando cabida a que el enemigo gane ventaja. Y estamos en guerra. Y el diablo anda como león rugiente buscando y está alrededor viendo a quién se puede tragar. No ignoramos esas maquinaciones y se nos recuerda que ya que no tenemos una lucha contra las personas, sino contra un ejército en el aire, en las regiones celestes, vivamos en la verdad, vivamos en la justicia, no demos papaya. Y sigue diciendo: tercero, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
Aquí se nos está invitando a caminar el Evangelio, a caminar en esta realidad del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es la buena noticia de que aunque el hombre es incapaz, Jesús vino para resolver nuestro problema y nuestra incapacidad. Y todo el que invoca el nombre del Señor Jesús es salvo y tiene paz con Dios a través de Jesús. El Evangelio fue aquel mensaje que recibiendo nosotros nos permitió entrar en el reino. Pero no es algo para olvidar y dejar allá como si fuera solo el pase de acceso, sino es algo en lo que se nos anima a caminar, a permanecer, a vivir, a andar. Así que nuestros pies caminan de manera segura cuando permanecemos en el Evangelio. Dice la Biblia, de la manera en la que habéis recibido al Señor, así andar en Él, arraigados, confirmados, sobreedificando, afirmados en Él. El Evangelio, la buena noticia, la perspectiva que nos da el Evangelio, la identidad que nos da el Evangelio, es algo en lo que debemos caminar de manera permanente. Es algo a lo que debemos acudir, siempre reconociendo y creciendo en la conciencia de nuestra incapacidad, de nuestra debilidad, de nuestra necesidad. Y entonces permanecer acudiendo, dependiendo y confiando en nuestro Señor y en su preciosa palabra y en sus preciosas noticias. De nuevo, dicho de otra manera, en el momento en el que tú y yo dejamos de caminar en el Evangelio, dejamos de caminar en esa verdad y en esa dependencia y en esa buena noticia, damos papaya y podemos resbalar, podemos ser impactados por las acechanzas del enemigo y no permanecer firmes. Cuarto, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Así que con la fe apagamos los ataques del maligno. Apagamos esos dardos o esas bombas incendiarias que Él nos arroja para dañar, para afectar, para quemar. ¿Cómo y con qué? Con la fe que ha sido llamado. Con la fe hemos sido llamados a tomar. La fe que hemos sido llamados a tomar. La fe, nuestra fe, aquella por la que nacemos de nuevo, aquella por la que vencemos al mundo, aquella por la que venimos a la vida, es algo en lo que también debemos permanecer. Convencidos, confirmados, arraigados en lo que el Señor nos ha dicho, en lo que el Señor nos ha prometido. Esa convicción de su verdad, de sus verdades, esa convicción de nuestra seguridad en Él, esa expectativa de aquello que ha prometido y que ha de venir, es algo en lo que permanecemos y apagamos los ataques del enemigo. Dicho de otra manera, en el momento en el que dejamos de estar convencidos, en el que dejamos de estar afirmados en las convicciones, en la que dejamos de estar afirmados en la fe, damos papaya para que se nos incendie el rancho, se nos afecte el caminar, se nos afecte la vida y este peregrinaje. Nunca jamás se nos afectará el destino, nunca jamás somos guardados por Dios para heredar y para alcanzar aquella maravillosa salvación que se manifestará después. Pero nuestro tránsito puede ser embolatado y podemos perder la firmeza, podemos perder la efectividad y se supone que no debe pasar. Pero para que no pase, debemos ser conscientes de todo este panorama y estar vestidos de toda la armadura de Dios. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. Honestamente, yo creo que esto es algo que ya hemos tomado. La salvación que el Señor nos ha regalado, que nos ha dado por la fe, es algo que es una realidad de nosotros que jamás podremos perder. Y cuando dice tomad el yelmo de la salvación, yo entiendo una invitación en dos sentidos. Por un lado, es sabio el que recibe el mensaje del Evangelio y acude al Señor y es salvo por la fe.
Y es algo que ya pasó en nuestra vida si somos hijos de Dios, si somos creyentes. Pero también entiendo un mensaje a tener una conciencia de aquella salvación y a tener el gozo de la salvación y a estar seguros de esta realidad que nos lleva a estar por encima de toda circunstancia. La Biblia dice que somos más que vencedores en el amor de Dios en Cristo Jesús. El amor de Dios en Cristo Jesús nos hace salvos. Y eso es algo de lo que nadie nos puede arrebatar, de lo que nadie nos puede alejar. Así que tú y yo que hemos tomado el casco de la salvación, vivamos con esa conciencia y permanezcamos firmes. Y dice también que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ya habíamos hablado de la importancia de nosotros ser honestos, de sincerarnos, de no andar en hipocresía, de vivir y que haya una verdad en nuestra vida. Pero ahora se nos habla de la verdad de Dios, de la palabra de Dios que debemos tomar. Miren que es de los elementos de la armadura, uno de los elementos ofensivos fundamentales. La espada, que es la palabra de Dios. En este mundo en el que tendremos aflicción, en este mundo en el que hemos sido enviados o al que hemos sido enviados, debemos esgrimir de manera correcta, trazar de manera correcta, usar de manera correcta la palabra de Dios. Y se nos invita a algo adicional, algo que algunos mencionan y creo que de manera correcta, o a los que se refieren a ello como el arma sin comparación. Miren que todo lo de arriba, la verdad, la justicia, el evangelio, la salvación, la palabra tenía una comparación con la indumentaria de la armadura de un soldado, pero aquí se habla de algo en lo que no se usa una comparación y dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es algo que también el Señor nos invita a tomar, esta arma que no tiene comparación, y es algo a lo que hemos sido llamados a abrazar y en lo que debemos permanecer. Quiero hablar de un ejemplo, me gusta mucho un ejemplo que usa Armando Andusin respecto de la oración, y él habla de la escafandra o ¿cómo se llama eso? Como la indumentaria de un buzo que baja a las profundidades del océano, pero sigue conectado con la superficie por la necesidad de oxígeno. Está en un entorno, en un ambiente en el que por sí solo no puede vivir, por sí solo no puede subsistir. Y aunque está ahí, no puede depender de las circunstancias que le rodean. Tiene que estar conectado con una manguera, con el escenario, con el ambiente al que realmente pertenece, y de ahí tomar el oxígeno para poder subsistir. De la misma manera se habla esta analogía, y es la oración nos permite mantener esa conexión con el reino de los cielos, con el reino revelado, con el reino de Dios. Y se dice aquí que debemos orar en todo tiempo. A nosotros se nos habla, a los que hemos sido rescatados, a los que se nos ha anunciado que en el mundo tendríamos aflicción, a los que estamos viviendo la realidad que estamos viviendo, se nos dice, ora en todo tiempo, con toda oración. Y no solo dice oración, sino dice, y súplica en el Espíritu. Y dice, y velando en ella, o sea, vigilando en ello. No solo es orar, sino es vigilar la vida, es revisar, es seguir viendo este tema de la armadura de Dios, es seguir teniendo cuidado de nuestra vida y orando, estando en sintonía, conectados con el cielo, conectados con el Padre, porque somos hijos de reino, velando en ella con toda perseverancia. Y también se nos exhorta aquí entonces a orar por todos los santos. Aparece un elemento colectivo muy importante que nos recuerda que somos iglesia. Y que entonces no solo estamos viendo cómo nos ponemos la armadura, cómo nos conectamos con el cielo, sino cómo con los hermanos vivimos la vida que Dios ha planeado y ha diseñado que vivamos en esta tierra y en este mundo al que fuimos enviados a predicar, al que fuimos enviados a ministrar, al que fuimos enviados a testificar, al que fuimos enviados a rescatar. Se nos otorgó el ministerio de la reconciliación y podemos rogar al mundo, reconcíliate con Dios, sé
sé salvo de la ira venidera, sé salvo de una mala manera de vivir, sé salvo de la influencia y de la potestad de las tinieblas. Ven al reino del amado Hijo de Dios, ven por la fe, arrepiéntete. Fuimos llamados a eso, y se dice aquí también que oremos por aquellos que están haciendo la tarea. Pablo lo dice de manera particular, dice: oren por mí. Pablo para esta iglesia era un líder, era un padre espiritual para alguno de ellos, era pues un apóstol, y estaba en la tarea. Dice: y oren por mí. De nuevo, ya no pienso de manera individual, entiendo que el Señor ha puesto líderes, ha puesto siervos, ha puesto misioneros, y puedo orar al Señor por ellos, y entiendo que puedo estar conectado con el Señor, pero también con ellos, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Así que tú y yo, que ahora somos un tanto más conscientes de la situación en la que estamos y del cuadro que nos rodea, somos llamados a fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, tomar el recurso de Dios, todo este recurso de Dios, para permanecer firmes. De pronto has dado papaya, pues este es un tiempo para ponerte en pie. Este es un día para volver al Señor y decir: Señor, perdóname, he ignorado la vida de reino que tú me has dado, he ignorado la realidad que hay sobre mi vida, que soy un hijo de reino, he descuidado estas cosas, pero yo puedo acercarme a ti porque eres un Dios de misericordia, de gracia, eres un Dios de perdón, eres un Dios que no me suelta. Y Señor, vuelvo a ti para que me levantes, a ti cuyo nombre es torre fuerte. Corro a ti para ser levantado y para pedirte que me enseñes y que me ayudes a tomar todo el recurso del reino que has dado, Señor, para estar firme. Y a pesar de que haya aflicción, a pesar de que haya dificultades, a pesar de que el mundo sea un ambiente difícil, hostil, etcétera, 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 permanecer firme, estar firme, Señor. Y abre puerta, Dios, para que tu evangelio sea predicado y muchos otros puedan ser salvos y vengan al conocimiento de tu verdad y puedan vivir esta maravillosa verdad que tú nos recuerdas el día de hoy, Señor. Permítenos, Señor, vivir en verdad. Permítenos ceñir nuestros lomos, Señor, con honestidad, con transparencia, siendo libres de toda clase de engaño. Permítenos también vivir rectamente, Señor. Pase lo que pase, esté sucediendo lo que esté sucediendo, hacer lo correcto, hacer lo que es justo, Señor. Permítenos también, Señor, caminar en tu evangelio, Señor, viviendo en él y anunciándolo, Señor, con una conciencia correcta y completa, Señor, de la verdad de tu evangelio y viviéndolo, Señor, de manera constante. Te pido también, Señor, que nos permitas vivir de manera correcta esta maravillosa salvación que tú nos has dado, Señor, y ser conscientes de que es el mayor regalo que hemos recibido, tu perdón y el hecho de que nuestros nombres estén escritos en los cielos, Señor, y que pase lo que pase, nada nos separará de tu amor, Señor. Permítenos también, Señor, abundar y que tu palabra abunde en nosotros, Señor, y en nuestras vidas. Que tu palabra llene nuestros pensamientos, Señor. Que tu palabra sea meditada, Señor, en nuestras vidas de manera permanente, de día y de noche. Permítenos entender cada vez más tu palabra. Permítenos enseñar de manera correcta tu palabra, trazar, usar de manera correcta tu palabra y usarla, Señor, de manera permanente. Permítenos, Señor, también orar de manera permanente, vigilar, permanecer contigo, acercarnos cada día más, permanecer en comunión contigo, Señor. Y sobre todo,
tomar el escudo de la fe. Permanecer, Señor, en la seguridad, en la confianza y en la convicción de quién eres tú, de qué has hecho, de qué has dicho, de qué has prometido. Y entonces, ¿qué somos nosotros en ti, Señor? Fe para creer, para recibir, para avanzar, para caminar, para alcanzar promesas, para honrarte y para vivir de acuerdo a tu preciosa voluntad, Señor. Permítenos tener una visión correcta de la situación actual. Permítenos entender dónde está la lucha, Señor, y tomar lo que tú nos has dado, Señor. Permanecer firmes. Glorifícate, Señor. Revélate a nuestras vidas y permítenos crecer en la vida a la que nos has llamado a vivir, Señor. Gracias. A ti sea la gloria. Amén. Me haces crecer, crecer para bien. Si algo no pasa es porque no me hace bien. Me haces soñar, soñar para bien. Siembras tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me haces crecer, crecer para bien. Si algo no pasa es porque no me hace bien. Me haces soñar, soñar para bien. Siembras tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me recuerdas, tus pensamientos para mí son de bien. Nunca me dejas, siempre estás. Me haces crecer, me haces soñar. En ti yo voy a confiar. Te seguiré llena de fe. Tú no me vas a fallar. Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti. Aprender a depender más de ti. Descubrir lo que tú tienes de mí. Me haces crecer. Me haces crecer. Me haces sentir muy dentro de mí que me has creado y que estoy viviendo por ti. Me haces reír, reír de placer, cuando me muestras que estás a mi lado y voy a vencer. Me recuerdas, tus pensamientos para mí son de bien y que conmigo siempre estás. Me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar. Te seguiré llena de fe, tú no me vas a fallar. Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti. Aprender a depender más de ti. Descubrir lo que tú tienes de mí. Me haces crecer. Me haces crecer. Aprender a depender más de ti. Descubrir lo que tú tienes de mí. Me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar. Te seguiré llena de fe, tú no me vas a fallar. Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti. Aprender a depender más de ti. Descubrir lo que tú tienes de mí. Aprender a depender más de ti. Descubrir lo que tú tienes de mí. Me haces crecer. Hola a todos, espero que estén muy bien, cuidándose en esta cuarentena. Yo soy Gina Muñoz y estos son los anuncios para esta semana. Iglesia, recuerden que la transmisión en YouTube tiene como objetivo acercar a todas las personas que no se congregan o que no son creyentes.
Les animamos a compartir el enlace de la reunión con sus amigos y familiares. Familia, el próximo 29 de abril llevaremos a cabo la conferencia Abuso Sexual en Línea, un dragón que destruye a niños y adolescentes, con la conferencista Catalina Moscoso. Esta es una invitación para toda la congregación, en la que esperamos el Señor sea enseñándonos a cómo cuidar nuestros niños, adolescentes y jóvenes, e incluso cómo cuidarnos como adultos de los peligros que acechan en la red. Esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos el próximo domingo. Gracias a todos por acompañarnos en nuestra reunión de hoy. Esperamos que este haya sido un tiempo de edificación y alabanza a nuestro Dios. Los animamos a seguir perseverando en la búsqueda de la voluntad de Dios y la verdad revelada en su palabra. Si aún no te congregas y quieres saber más de nuestra iglesia o participar de todas nuestras reuniones, contacta al número que aparece en la descripción de este video. Dios los bendiga.